Buenas tardes, bienvenidos a nuestro video. El objetivo del presente artículo es analizar, bajo el contexto de la globalización, el proceso de migración de México a Estados Unidos y la implementación de políticas migratorias norteamericanas. También se incluirán los casos de El Salvador, Guatemala y Honduras para analizar. Actualmente, el fenómeno de las migraciones internacionales constituye un factor de preocupación entre los distintos países. Es por eso que nosotros nos hemos centrado en analizar este tema. En términos generales, se trata de presentar y comentar algunas de las diversas políticas sobre migración que los Estados Unidos han venido implementando desde los años 70 y que a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1993 dejó al descubierto la trascendencia de lo comercial al contexto de la política migratoria. De acuerdo a las investigaciones realizadas, 3 millones de migrantes son provenientes del Triángulo Norte, mientras que 250.000 ciudadanos son de El Salvador y Honduras. Ellos están protegidos por el estatus de protección temporal. Además, 300.000 personas emigran por año del Triángulo Norte, con distinta suerte. Alrededor de 255.000 son detenidas por autoridades migratorias de Estados Unidos y México, y el resto logra cruzar la frontera con Estados Unidos. También es importante destacar el perfil de los migrantes mexicanos que migran hacia los Estados Unidos. Básicamente los podemos agrupar en 4 factores. En primer lugar, tenemos a la composición de la demanda de trabajadores migrantes en el país de destino. En segundo lugar, lo atribuimos a la crisis económica de México durante la década de 1980. En tercer lugar, tenemos a la política migratoria de los Estados Unidos, con lo que aumentó las migraciones de mujeres y niños. Y por último, la gestación de las redes migratorias transnacionales. Además, este último tiempo, o en la actualidad, se puede agregar la situación de inseguridad que se vive en todo lo que es México. Ahora bien, hablando un poco sobre las políticas migratorias norteamericanas. A principios del 2008, aún bajo la administración del presidente Bush, la patrulla fronteriza implementó una serie de redadas, particularmente en los lugares de trabajo de los migrantes. Esto fue con la finalidad de poder repatriar, encarcelar o deportar a aquellos trabajadores que no cuenten con la documentación que les permitía trabajar en los Estados Unidos. Posterior a los atentados del 11 de septiembre del 2001, el gobierno estadounidense cambió sus prioridades y colocó la seguridad en el centro de sus preocupaciones. Así, Estados Unidos concentró su atención en el combate al terrorismo. Ahora bien, ¿cómo podemos relacionar las migraciones con la globalización? La causa de este proceso de globalización lo podemos atribuir a 1993 con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Bajo este acuerdo se esperaba un aumento en la generación de intercambios comerciales, más y mejores empleos, pero sin embargo este proceso también dio pie a una serie de políticas migratorias norteamericanas y también antimigrantes. Ante la avalancha de caravanas de migrantes de países centroamericanos, el anterior presidente, Donald Trump, amenazó con imponer más aranceles y convino en el 2018 con el presidente López Obrador controlar las fronteras de ambos países para evitar las entradas de mexicanos y centroamericanos. Por tal razón, López Obrador desplazó cerca de 27.000 militares en la frontera norte y sur de México para detener y rechazar a todo indocumentado que quisiera cruzar. Entonces queda claro que la globalización no es solo un proceso comercial, sino también es un proceso político y sociocultural. También el 5 de agosto del 2019, el gobierno federal mexicano y la Asociación Empresarial de Maquiladoras inauguraron el Centro de Migrantes en la ciudad de Juárez, ubicado justamente en una antigua maquiladora de esta ciudad. El centro es el primero de varios que se abrirá a lo largo de la frontera norte de México para apoyar a individuos y familias que han sido devueltas por Estados Unidos a México, para así poder presentar sus solicitudes de asilo bajo el programa Permanecer en México. Luego de haber mencionado México, nos podemos preguntar, ¿México es un estado fallido? ¿México es un estado débil, cada vez más cerca de ser un estado fallido?
Pero para poder entender esto, primero tenemos que entender el concepto de Estado fallido. El mismo es una idea contemporánea que da cuenta básicamente de las problemáticas, deficiencias e imposibilidad de ciertos estados para responder a las diversas demandas que hacen sus ciudadanos. Es la capacidad que tienen los gobiernos nacionales de evitar un caos interno y limitar el efecto que la existencia del mismo pueda tener más allá de sus fronteras, situación que lógicamente no están garantizando o lo hacen muy débilmente. Acá surgen los estados fallidos, las unidades políticas con reconocimiento internacional incapaces de cumplir con las funciones básicas atribuidas al Estado-nación moderno. Esta idea, comúnmente aceptada, contiene tres supuestos discutibles: la noción de seguridad, la de cómo se designa un Estado fallido y la de qué es lo que falla en los mismos. A partir de esto nos volvemos a preguntar, ¿México cada vez más cerca de ser un Estado fallido? Cuando el Estado no puede cumplir todas estas funciones, surge el Estado fallido. Lógicamente, actualmente en México la situación de seguridad ha venido cada vez peor. El gobierno mexicano no deja que el Estado pueda crecer, no tiene la capacidad de proveer la mayoría de servicios, no tiene la capacidad de proveer la mayoría de seguridad, lo que provoca que esto sea un Estado débil. Varios de los autores nos dicen, México es un Estado débil, y ellos lo aseguran. Y otros de los autores nos dicen, sí, es un Estado débil, pero cada vez está más cerca de ser un Estado fallido. Podemos ver que el nivel de homicidios luego del 2007 y más aún en el 2015 suben hasta llegar al punto más alto. Hay lugares donde no hay ni siquiera zonas de seguridad. Esto va incrementando. Varios de ellos aseguran que cada vez está más cerca de serlo. Para poder lograr y entender lo que es el COVID-19 y su relación con Estados Unidos, tenemos que ver en qué escenario nos estamos encontrando. Una crisis social, económica y política que se ha desencadenado a partir de la pandemia del 2019 está afectando y afectó a todos los ámbitos de las organizaciones humanas. Esta pandemia puso en evidencia lo vulnerables que son las sociedades contemporáneas configuradas bajo la lógica del capitalismo global. Se observa la necesidad de reconfigurar y fortalecer los estados-nación, tanto para que los mismos puedan ofrecer protección y servicios públicos a su ciudadanía, como para desarrollar una mirada cosmopolita que le permita comprender y gestionar las amenazas transnacionales a las que se enfrenta la humanidad. La crisis multidimensional generada por la pandemia del COVID-19 alcanzó dimensiones globales y afectó a una gran parte significativa de las sociedades humanas. Esta crisis demostró que nos encontramos en un momento de emergencia transnacional y puso en evidencia los procesos de interdependencia propios de la actual etapa globalizadora, donde se han generado riesgos en el mundo y que son amenazas para la supervivencia de toda la humanidad. Tenemos que entender que la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto las diferentes falencias para la seguridad humana que caracterizan a las sociedades contemporáneas. También, el autor analiza las potencialidades de la mirada cosmopolita para comprender el mundo globalizado en que vivimos. Estudia la vulnerabilidad humana que se erigió en el marco de un capitalismo global y analiza las posibles respuestas y consiguientes escenarios que pueden adoptar los estados en este contexto. Tanto en Europa como en Estados Unidos vemos los discursos antimigratorios y han ganado terreno de una manera paulatina. Recientemente se han presentado diversas manifestaciones procedentes de partidos y movimientos populistas de derecha en contra de migrantes y refugiados. Asimismo, vemos hoy en día que son cada vez más recurrentes los intentos del gobierno de Estados Unidos por implementar las políticas de control migratorio cada vez más fuertes. El discurso antimigratorio en algunos países europeos, pero principalmente en Estados Unidos, ha estado latente. La migración como un problema es un argumento recurrente. Se busca entender y analizar la manera en que la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 ha influido sobre el discurso migratorio de los representantes políticos. Las investigaciones muestran que la pandemia ha reforzado este discurso político antimigratorio, dado que ofrece un argumento que puede favorecer sentimientos y actitudes xenófobos de las sociedades receptoras. Para analizar África a día de hoy hay que tener en cuenta que ha sido una tierra maltratada por siglos de esclavitud, colonización y rapiña, además de ser una zona liderada por el mundo occidental e igualmente aprovechada por una élite africana que ha sabido convertir el saqueo y la muerte en un auténtico modo de subsistir. Por otro lado, hablar de África hoy es hablar de una multiplicidad de culturas, lenguas y etnias que nada tienen que ver con la realidad del Estado-nación que ha sido dibujada en el resto del mundo.
En otro punto, considerando algo de historia, hay que tener en cuenta que el desarrollo de corrientes antiesclavistas, que adquirieron una gran fuerza a principios del siglo XIX, fueron determinantes para que en 1815 se decidiera abolir la trata y para que la esclavitud se suprimiera en Inglaterra y en Francia, además de en el resto de los estados europeos. Sin embargo, Europa no se olvidó tan fácilmente de África, y así fue como a mediados del siglo se produjo una lenta penetración europea hacia el interior de África, mediante exploraciones que ya no buscaban solo quedarse en los territorios costeros, sino que pretendían ocupar determinadas zonas del continente, teniendo una clara connotación política. Los conflictos surgidos por este claro movimiento colonialista llevaron a la Conferencia de Berlín, que aún convocada bajo pretextos humanitarios y antiesclavistas, supuso el reparto de facto de casi todo el continente entre las naciones participantes. Por otro lado, con el caldo de cultivo forjado tras la Segunda Guerra Mundial, los años posteriores sirvieron para el proceso de independencias que daría comienzo a finales de los años 50. A pesar de ello, sea como fuese, lo cierto es que la formación de estados en África padeció desde su inicio una considerable falta de legitimidad, así como la ausencia de un consenso social sobre sus fines y valores. Por lo tanto, aunque se hayan expulsado a los europeos, asumió un modelo arbitrario de gobierno y se mantuvo la dependencia económica internacional. En otro punto, lejos de lograr una emancipación real, África se convirtió durante la época de la Guerra Fría en uno de los principales escenarios en los que Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron. Por otra parte, el final de la Guerra Fría tuvo fuertes repercusiones para los países africanos, que iniciarían una fase de cambios profundos fundamentada en el fracaso de la consolidación del Estado postcolonial. A partir de este momento, más de una treintena de países africanos se vieron inmersos en una auténtica ola democratizadora, que transcurrió de forma pacífica en la mayoría de ellos, pero que en otro grupo de países desembocó en el derrumbamiento del Estado postcolonial y el inicio de conflictos bélicos sangrientos, apareciendo acá el apelativo de Estado fallido, cuasi Estado, Estado sombra o Estado ficticio, al cual Itzair Ruiz Jiménez considera que fue la conjunción de una serie de factores de orden tanto interno como externo los que llevaron a que esta situación se produjese. Por otra parte, hay que destacar los conflictos armados en África, que son una perfecta muestra de las llamadas nuevas guerras. Dentro de los escenarios de violencia armada que hay dentro del continente, hay que destacar tres zonas. Por un lado, la región de los Grandes Lagos, donde se disputan actualmente dos conflictos. El que tiene lugar en Burundi, por el control del poder político, y el que afecta a la República Democrática del Congo, donde la expoliación de los ricos recursos naturales se ha convertido en el motor que alimenta la violencia. También hay que destacar las regiones del Cuerno de África y África Central, en las que encontramos tres situaciones de enfrentamiento armado. En primer lugar, Somalia, donde diversos grupos armados, tras derrocar a la dictadura de Siad Barre en 1991, se enfrentan por el control del poder y el territorio. En segundo lugar, Uganda, país en el que desde mediados de los 80 un grupo armado de oposición trata de expulsar al presidente Yoweri Museveni del poder con el objetivo de implementar los 10 mandamientos de la ley cristiana en todo el país. Por último, la región de Darfur, al oeste de Sudán, donde desde febrero de 2003 dos grupos armados de oposición hacen frente a las llamadas milicias Janjaweed, grupos paramilitares sustentados por el gobierno de Omar al-Bashir, que mediante su estrategia de tierra quemada provocaron en pocos meses la peor crisis humanitaria de principios del nuevo milenio. La tercera y última región con conflictos armados abiertos es la de África Occidental, en la que existen dos focos de conflicto. Por una parte, Costa de Marfil experimentó en el año 2002 el levantamiento de tres grupos armados en el norte que han logrado prácticamente dividir el país con el objetivo de reivindicar la exclusión política y social que sufren determinados sectores de la población. El otro escenario de conflicto es en Nigeria, que alberga dos contextos diferenciados de enfrentamiento armado, el que se desarrolla en la región del delta del Níger sur y el que tiene lugar en el norte del país. En el delta del Níger, varias milicias armadas pertenecientes a diferentes grupos étnicos se enfrentan entre ellas y contra las fuerzas de seguridad estatales por el control del poder y los beneficios del petróleo. Por otro lado, en el norte del país, el enfrentamiento está protagonizado también por milicias de la mayoría musulmana y la minoría cristiana, en disputa por el control de los recursos naturales. Por otra parte, a diferencia de los conflictos armados, cabe señalar también la existencia de una treintena de contextos de tensión en África, denominados zonas o puntos calientes. Para poder profundizar un poco más al respecto del tema anterior, vamos a tratar el tema mujeres y África. Migración laboral, tráfico y prostitución
son cada vez más salidas forzadas en el mundo entero para la supervivencia de miles de mujeres. Y es que sobre ellas se descarga el mayor impacto de los programas de ajuste estructural, del desempleo masculino, del endeudamiento de los gobiernos y de una economía transnacional que requiere a ritmo acelerado una nueva clase servil. A este complejo mapa de superexplotación para las mujeres, la socióloga holandesa Saskia Sassen lo denomina feminización de la supervivencia. Cuando una política, economía, cultura o religión se convierte en ideología, entonces busca imponerse a los demás de formas violentas. La palabra yihadismo alude a una ideología comprendida por una minoría dentro del movimiento islamista que se basa en la utilización de la violencia con el fin de crear el Estado Islámico ideal. Yihadismo es un término nuevo tomado de los países occidentales que se utiliza para designar a los grupos más radicales y violentos inmersos en el Islam político, cuya peculiaridad es utilizar una violencia constante junto con actividades terroristas, todo en nombre de la obligación religiosa conocida como yihad. Los grupos yihadistas tienen como principal objetivo establecer un califato sobre todas las tierras musulmanas, donde la ley islámica, la Sharia, sea la única fuente de derecho. La destrucción que dejen a su paso, las vidas que se pierdan, la mayoría de ellas de infieles cristianos, y la desaprobación de la totalidad de la comunidad internacional son un pequeño precio a pagar por este objetivo. El papel que la ley islámica juega sobre los estados federados norteños en Nigeria y que de forma mayúscula determina la escasa representación y poder de la mujer en las sociedades locales, subraya que la Sharia, como ley religiosa, otorga un lugar central a la interpretación paternalista de los roles apropiados de las mujeres y el arreglo sociopolítico de la sociedad. Por ello, la lectura estricta de los preceptos islámicos ha fomentado la conceptualización de la mujer como una y ha restringido su papel en la sociedad a la capacidad de ser madre. Con todo, esta realidad representa una paradoja en cuanto a la instrumentalización de la sexualidad femenina en esta región nigeriana, ya que la simplificación del papel social de la mujer a la maternidad y al cuidado de la familia también otorga a su capacidad reproductiva una importancia dentro de la propia comunidad que servirá de estratagema terrorista a Boko Haram. En el año 2009 se produce la mayor radicalización ideológica y violenta de Boko Haram y como consecuencia su extremismo contra la mujer. La llegada al poder de Abubakar Shekau, tras la muerte de Mohamed Yusuf, transformó lo que hasta el momento había sido un movimiento insurgente en una organización terrorista ligada al extremo yihadista. Con ello, la tensión del conflicto experimentó una intensa escalada caracterizada por el creciente grado de violencia de los enfrentamientos entre el grupo salafista y la fuerza militar nigeriana, al tiempo que se incrementó la magnitud y crueldad de los ataques a la población civil, a los medios de comunicación, a iglesias y escuelas. La instrumentalización de la mujer en el contexto de la crisis y en especial el ejercicio de la violencia sexual es una táctica de terror dramáticamente eficaz dado su nivel de impacto tanto en la víctima como en la estructura familiar y social, y por lo tanto en el propio futuro de la región. El desprecio a la mujer que manifiesta Boko Haram incluye su utilización como espía, mensajera o reclutadora de otras mujeres y niños para la causa yihadista. Según International Crisis Group, solo ellas llevan a cabo estas funciones, dado que los estereotipos sociales les permiten pasar desapercibidas entre la multitud y los agentes de seguridad. La violencia sexual ejercida por Boko Haram no solo implica la objetivación sexual de la víctima, pues del mismo modo pretende humillar a la comunidad nigeriana que no apoya la causa yihadista. Por último, se debe resaltar que las acciones llevadas a cabo por Boko Haram deben ser calificadas como violencia sexual según el Estatuto de Roma, de acuerdo con el Marco Judicial Penal Internacional, que dice que la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado y esterilización forzada son tipificables como crímenes de lesa humanidad. En los asentamientos del mencionado grupo terrorista, la comunidad académica confirma la existencia de un ambiente generalizado de violaciones y esclavitud sexual, además de que el matrimonio forzoso es una práctica común de Boko Haram. Esperamos que hayan podido disfrutar de nuestro video, también esperamos que sus dudas hayan podido quedar saldadas y les agradecemos por escuchar.